Buenas tardes, somos el equipo número 6, conformado por Judá Fidel Castro Díaz, Alejandro Hassan Pérez Coronado, Emiliano Estrada Ángulo, Dafne Berince Gutiérrez Alanís y Sebastián Maldonado Ramos. Y vamos a presentar la evidencia número 3 de la materia de bioseguridad. Agrobacterium tumefaciens y rizogenes. El uso de las bacterias Agrobacterium fue el primero en dar como resultado una planta modificada genéticamente en el año de 1983. Características. Se usa este tipo de bacterias debido a su gran eficiencia al momento de infectar diversos organismos vegetales. Es un método de edición genética indirecto, es decir, que utiliza vectores biológicos para transportar el ADN. El segmento de ADN transferido se encuentra en la región tDNA o ADN de transferencia en el plásmido TI. Es un método preciso y no requiere de un equipo especializado. Metodología. Para poder iniciar el proceso de edición genética con Agrobacterium es necesario que cepas desarmadas de la bacteria, en las cuales el tDNA ha sido retirado a través de modificación de TI, con lo cual conseguimos dos vectores, un vector cis y un vector binario. Desventajas. Requiere de un tiempo de cocultivo en el cual la bacteria, con el gel de 3, puede infectar a la célula vegetal. Las infecciones pueden causar daños físicos a la planta. Solo se puede emplearse con plantas que puedan ser infectadas por Agrobacterium. Biobalística, también llamada como bombardeo con micropartículas. Las características de este método de edición genética en plantas es que es el método más ampliamente usado en su transformación genética. Permite transferir ADN desnudo sin la necesidad del uso de vectores biológicos como lo podría hacer la bacteria Agrobacterium. Fue ideado en la década de 1980 y es un mecanismo universal debido a su funcionamiento físico, funciona con cualquier tipo de célula vegetal. Metodología. El procedimiento consiste en bombardear a la célula con partículas microscópicas, también conocidas como nanopartículas, a velocidades supersónicas, de tal manera que las nanopartículas sean capaces de atravesar tanto la membrana como la pared celular y de esa forma inyectar el ADN directo en los núcleos celulares, sin la necesidad del uso de vectores. Desventajas. Este método cuenta con un porcentaje de efectividad variable, pues muchas veces no se consigue que el ADN ingrese de forma estable en el núcleo de la célula. Las células vegetales deben ser sometidas a tratamiento osmiótico antes y después del bombardeo, con el fin de evitar que éstas sufran daño durante el procedimiento. También se les tiene que dar un periodo de recuperación una vez realizado el procedimiento. Pasando a la transferencia de genes a protoplastos, este es un método de transformación genética que utiliza células sin pared celular para facilitar la entrada de ADN, ARN o incluso proteínas. Las características principales de esta técnica son principalmente que se usa en la biotecnología vegetal, permite introducir ADN directamente en la célula desprovistas de la pared celular, no requiere vectores biológicos como bacterias o virus, facilita la recombinación y fusión celular y es ideal para estudios de regeneración y edición genética. El proceso de este método inicia con la obtención de protoplastos, lo cual se logra eliminando la pared celular mediante enzimas como celulasas y peptinasas. Una vez aislados los protoplastos, se mezclan con el ADN exógeno y se utiliza el tratamiento que aumenta la permeabilidad de la membrana como polietilenglicol o electroporación suave para permitir la entrada del ADN. Después, los protoplastos se cultivan en medios específicos para regenerar la pared celular y formar una planta 100% modificada. Y se puede decir que las desventajas de este método es que la regeneración de las plantas completas a partir de los protoplastos es difícil y depende de la especie. Los protoplastos también son muy frágiles y se pueden romper fácilmente. No todas las plantas son adecuadas para este método y la eficiencia de transformación suele ser baja comparada con otros métodos. Microinyección. Técnica que se utiliza en la ingeniería genética para introducir directamente ADN, ARN, proteínas o incluso organelos dentro de una célula usando una microaguja extremadamente fina. Sus principales características son que es un método directo de transferencia genética, permite introducir ADN, ARN o proteínas directamente dentro del núcleo de la célula.
También requiere equipamiento especializado como micromanipuladores y microagujas finas. Esta técnica es de alta precisión en las células individuales y útil para células grandes como óvulos o algunos tipos de células vegetales. En cuanto a su metodología, esta empieza inmovilizando la célula bajo un microscopio especializado que se utiliza una microaguja extremadamente fina para perforar la membrana celular. El encargado que está haciendo esto introduce de manera manual o semiautomática la solución que contiene el material genético directamente en el citoplasma o núcleo. Después de esto ya solo queda cultivar en condiciones adecuadas la célula para su recuperación y esperar la expresión del ADN introducido. En cuanto a sus desventajas, es un proceso lento, pues se trabaja célula por célula. También requiere mucha habilidad técnica y equipos costosos. El daño mecánico a la célula es frecuente y también es muy poco práctico para transformar grandes cantidades de tejido vegetal. Microinyección de inflorescencias. Permite introducir el material genético antes de la fecundación, pero es técnicamente difícil y de baja eficiencia. Sus características son que es una técnica de transformación física y directa. Introduce ADN en inflorescencias, ovarios o anteras antes de que se formen semillas. Permite modificar células geminales, por lo que la transformación puede ser heredable. Requiere equipo especializado, por ejemplo el micromanipulador, microagujas y microscopio. Requiere también una alta precisión, pero baja eficiencia y dependencia de la habilidad del emprendedor. Su metodología, en primer paso, es seleccionar inflorescencias jóvenes en etapa temprana de desarrollo, colocar la inflorescencia bajo un microscopio con un micromanipulador, preparar una microaguja fina cargada con la solución de ADN plasmídico, inyectar el ADN directamente en el ovario, antera o saco embrionario, dejar la inflorescencia continúe su desarrollo natural, recoger las semillas formadas y germinarlas. Después seleccionar plantas transformadas mediante marcadores o PCR. Las desventajas es que es muy laboriosa y requiere alto nivel técnico. Tiene una baja eficiencia de transformación, alto riesgo de dañar tejidos reproductivos y solo funciona en especies donde las inflorescencias son accesibles y manejables. Transformación por carburo de silicio. Esta es una técnica que consiste en mezclar células vegetales con ADN y microfibras de carburo de silicio que perforan la pared celular al agitarse, permitiendo así la entrada del ADN. Sus características es que es un método de transformación física basado en microlesiones. Usa fibras de carburo de silicio que perforan la pared celular y permiten la entrada del ADN. No requiere bacterias ni equipo sofisticado. Es rápido y aplicable a varias especies recalcitrantes. Suele usarse para células en suspensión, callos o protoplastos. La metodología es la siguiente. Primero, preparar una suspensión de células vegetales. Pues mezclar las células con fibras finas de carburo de silicio, la solución de ADN insertada. Agitar en un vórtex para que las fibras perforen la pared celular y el ADN entre. Recuperar y lavar las células para retirar las fibras. Cultivar las células en medio selectivo hasta regenerar tejido o plantas transformadas. Sus desventajas son las fibras pueden causar alto daño celular, reduciendo la viabilidad. Eficiencia limitada, especialmente en tejidos rígidos. Riesgo para el operador por la toxicidad e irritación de las fibras de carburo de silicio. Difícil de aplicar en tejidos completos. Funciona mejor solo en células sueltas. Nucleasas con dedos de zinc. Son herramientas de edición genética que cortan el ADN en lugares específicos. Son proteínas sintéticas diseñadas que combinan un dominio de unión al ADN que reconoce secuencias específicas a través de dedos de zinc y un dominio de nucleasa que corta el ADN. Esto permite modificar genes para corregir mutaciones, desarrollar terapias o estudiar la función de genes específicos. Un dominio de dedos de zinc se diseña para reconocer y unirse a una secuencia de ADN de interés. Este dominio está compuesto por varias subunidades de dedos de zinc, cada una específica para una secuencia corta de ADN. Al combinar varios de estos dominios se puede crear una matriz de dedos de zinc que reconozca una secuencia más larga y específica. El dominio de unión de ADN se fusiona a un dominio de nucleasa, que corta el ADN.
Se diseñan dos ZFN que se unen a hebras opuestas de la doble hélice de ADN. Una vez que ambas ZFN están en su lugar, el dominio nucleasa de cada una se dimeriza, lo que activa su actividad de corte y provoca una ruptura en doble cadena en el ADN en el sitio objetivo. La célula repara esta ruptura de dos maneras. A través de la vía de reparación de unión de extremos no homólogos se introducen pequeños errores que pueden inactivar el gen. Se puede proporcionar una plantilla de ADN para que la célula la use como referencia, lo que permite insertar o corregir secuencias de ADN específicas. Algunas de sus aplicaciones son terapia génica. Se está investigando para tratar enfermedades genéticas humanas al corregir permanentemente las mutaciones en las células del paciente. Se utilizan también para estudiar la función de genes específicos creando mutaciones dirigidas. Diseño de terapias personalizadas. Permiten la edición genética en células madres para diseñar tratamientos personalizados. Nucleasas Talent. Las nucleasas Talent son enzimas de restricción artificiales diseñadas para la edición genómica al cortar el ADN en secuencias específicas. Son una herramienta clave en ingeniería genética comparables a las nucleasas de dedos de zinc y al sistema CRISPR-Cas9. Funcionamiento y mecanismo. Cada talent es una proteína de fusión compuesta por dos dominios principales. Dominio unional ADN, derivado de proteínas bacterianas de género Xanthomonas. Este dominio contiene repeticiones modulares de aminoácidos. Cada repetición reconoce específicamente un nucleótido individual, lo que permite a los científicos diseñar dominios de unión personalizados para casi cualquier secuencia de ADN deseada. Dominio de corte del ADN. Es una endonucleasa inespecífica que debe dimerizarse. Para ser activa, para que se produzca el corte, se introducen dos construcciones de talent separadas, cada una dirigida a una hebra opuesta del ADN, diana con un espaciado adecuado entre ellas. La dimerización de los dominios FLOC es lo que crea una rotura de doble cadena en el ADN. Tras la rotura del ADN, la célula huésped activa sus mecanismos de reparación natural. Este es un proceso de reparación propenso a errores que a menudo introduce pequeñas inserciones o deleciones, lo que pueden activar el gen objetivo. Si se proporciona una plantilla de ADN donante con secuencias homólogas a los extremos rotos, la célula puede usarla para reparar la rotura de manera precisa, permitiendo la inserción de una secuencia de ADN nueva o la corrección de una mutación específica. La ultrasonicación es una técnica que emplea ondas ultrasónicas de alta frecuencia para romper células, fragmentar ADN y ARN, desagregar proteínas o homogeneizar muestras. Su funcionamiento se basa en la cavitación, un proceso donde se forman y colapsan microburbujas que liberan energía mecánica capaz de romper estructuras celulares y dispersar sus componentes. Entre sus características principales destaca el uso de ondas de entre 20 a 40 kHz, los cuales generan choques mecánicos muy potentes que permiten un análisis celular eficiente. Esta técnica facilita la homogenización rápida de suspensiones y puede emplearse para la extracción de proteínas, ácidos nucleicos, ruptura de membranas y desagregación de agregados. Sin embargo, debido a la energía liberada, la muestra tiende a calentarse con rapidez, por lo que se requiere trabajar siempre con hielo para evitar daños térmicos. La metodología es sencilla. La muestra se coloca en un tubo resistente y se mantiene sobre hielo. Luego se ajusta el equipo en cuanto a amplitud, tiempo y pulsos. Las ondas se introducen sin tocar las paredes del tubo y se aplica el ultrasonido en ciclos cortos para prevenir el sobrecalentamiento. Al finalizar, la muestra se retira y la sonda se limpia cuidadosamente para evitar contaminación y asegurar un buen funcionamiento del equipo. Finalmente, la técnica presenta algunas desventajas pues muy importantes. Puede generar aerosoles con material biológico, provocar calentamiento y degradación de la muestra, producir ruido que afecta al operador, causar lesiones si las ondas se manipulan correctamente, fragmentar en exceso el ADN o a las proteínas y además está limitada a volúmenes pequeños. A pesar de estas limitaciones, sigue siendo una herramienta muy útil y versátil en el laboratorio. Características de la transformación de cloroplastos. Los cloroplastos pueden producir proteínas en cantidades muy altas porque tienen muchos genomas por célula. En la mayoría de plantas, los cloroplastos se heredan por vía materna, no a través del polen. Los cloroplastos pueden expresar varios genes en conjunto como si fueran bacterias.
son similares a bacterias por su origen endosimbiótico. Ahora la metodología. Se crea un fragmento de ADN que contenga el gen de interés. El ADN diseñado se introduce físicamente en las células o tejidos que contienen los cloroplastos. Tras la entrega de ADN, se aplica un proceso de selección para favorecer las células que contienen cloroplastos. Con la inserción, las células seleccionadas se regeneran para obtener tejidos u organismos que contengan los cloroplastos transformados. Se realizan análisis para confirmar la integración y homosplasmia. Ahora las desventajas. Difícil de obtener la homosplasmia, no funciona bien en la mayoría de especies, limitación de regeneración, expresión en tejidos limitados, marcadores seleccionables, restringidos, posibles efectos en la fotosíntesis. Características de la transformación de carburo esílico. Alta estabilidad térmica, múltiples polimorfos, transformación controlada por temperatura y presión, comportamiento químico estable pero reactivo a temperaturas altas, alta dureza y resistencia al desgaste. Ahora la metodología. Fuente sólida de SiC, sublima y genera vapor. Depósito químico en la fase de vapor. Sinterización y consolidación de polvos. Y ahora las desventajas. Requiere temperaturas altas, dificultad para lograr densificación, complejidad para controlar polimorfos, limitaciones en los maquinados, riesgo de defectos cristalinos, reacciones indeseadas a altas temperaturas y procesos largos y lentos.